Buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy viernes 21 de noviembre del 2014, el Instituto Campechano, a través de la Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación, se complace en presentar la conferencia Alienación y Emancipación Estética. Antes de dar inicio, significamos la presencia del maestro José Joaquín Valencia, rector del Instituto Campechano. Ciencias, Silvia de Lourdes Sánchez Pérez, Directora General de Estudios de Posgrado e Investigación. Agradecemos la presencia de directores, alumnos y público en general. La conferencia estará a cargo del maestro Héctor Hernán Malavé Gamboa, para la cual se dará una breve descripción de su carrera con la que él cuenta. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Campeche. Tiene un diplomado en Estructuras y Formas del Pensamiento por la Universidad Pedagógica Nacional. Estudios de posgrado en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestría en Artes por el Instituto Campechano. Aspirante a doctor en Educación Humanista por el Instituto Humanista de Sinaloa. Promotor cultural independiente y fundador de la revista cultural Diálogos Postmodernos. Ha publicado 3 libros de ensayos: Revolución y Socialismo Cultural, editado por la Universidad Autónoma de Campeche. Perspectivas de la Izquierda Contemporánea y Marxismo Cultural, editado por la Fundación para la Socialdemocracia de las Américas. Cuenta con 2 trabajos de investigación: Acción Católica en Campeche y el estudio estético de la obra mural de José Chávez Morán. Actualmente trabaja como docente de la materia de Estética y Semiótica en la Escuela de Artes Visuales Domingo Pérez Pínez. Ahora, sin más preámbulo, le cedemos la palabra al maestro Héctor Hernán Malavé Gamboa. Bueno, pues agradecerles a todos su presencia el día de hoy, a las autoridades que nos acompañan, al rector, a la maestra Silvia, al director de la Escuela de Artes Visuales y desde luego a todos ustedes, maestros y amigos que me están acompañando el día de hoy. Espero que esta charla sea una aventura intelectual que por lo menos les deje al auditorio, a los amigos, ideas que les permitan a ustedes hacer este mundo más reflexivo, un mundo más humano. Que no sea otro dueño el que puede ser dueño de sí. Esopo. Hombre soy, nada humano me es ajeno, dijo Terencio. La Torre Eiffel interrumpió en la Exposición Universal de París en 1889, como un monstruo de hierro, a decir por los observadores de aquella época. El crítico de artes Robert Hughes señaló que por primera vez las personas podían, desde lo más alto de una torre, observar ya no el paisaje natural a la manera de los impresionistas franceses, sino el diseño urbano hecho por la mano del hombre. El avance técnico permitió a los artistas de vanguardia cambiar su mirada como lo habían hecho los artistas del Quattrocento italiano. Esta nueva mirada, la anterior era de perspectiva y de profundidad, esta mirada nueva era de movimiento, dinamismo. ¿Por qué? Porque el tiempo de la industria se convirtió en uno de los temas favoritos de los artistas de la vanguardia moderna, los futuristas, los cubistas, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial vino el desencanto de la razón moderna. Pareciera como si la racionalidad y el sentimiento estético del hombre moderno se desencantaron y desencantarían al mundo. El expresionismo abstracto, el tachismo, el manchismo, como corrientes estéticas, el existencialismo,
entre otras tendencias de la posguerra, desafiaban e ironizaban con la razón instrumental. El sentimiento del artista moderno y el burócrata weberiano situadas en la antípoda de una misma ciudad. La modernidad y la razón del hombre moderno terminaron negándolo, no emancipándolo como era el proyecto kantiano. Después de la publicación El caso Eichmann de Hannah Arendt, entendimos que las calamidades del hombre moderno no son producto de la irracionalidad, sino más bien producto de una racionalidad que ha banalizado el mal. De esta manera, el mundo, diseño del hombre, es ajeno al hombre, negación del sujeto, de su trabajo y de su sentimiento. En ese sentido, el proyecto antropológico de la modernidad se distorsionaba. No es hombre y libertad, sino hombre y eficacia. Pero el hombre necesita reconocerse en el mundo, porque finalmente es existencia transformadora. Haciéndose presente a los demás, ser es existir, comunicar y no dejar de comunicar, como dijo Paul Václavic, estar abiertos pues a la experiencia sensible. De esta manera, el despliegue del esfuerzo corporal en el hombre no solo es una práctica material que produce riqueza social, sino que también es una práctica existencial y de sentido. ¿Cómo se puede dar este proceso de inversión en que el hombre no se reconoce en el mundo? El pensamiento mágico capturó las imágenes en piedra para hacerlas propias. En este proceso de la conciencia, Narciso se perdió en la imagen. La tradición occidental, con profundas raíces en el pensamiento hebraico, no soslaya lo que dice el Pentateuco: no tendrás dioses ajenos de mí. No te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas delante de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás. Con esta sentencia del éxodo del pueblo de Israel, Moisés, el patriarca, rechazaba toda forma de politeísmo y de idolatría. Se rechazaba toda forma de fetichismo que redujera la conciencia a mera apariencia. Esta sentencia no fue casual. La conciencia del mundo antiguo, como del hombre moderno, tiende a dar un ánima a los objetos de la materia, que con este poder ejercen su influencia mágica sobre la conciencia de los demás hombres. El fetiche termina imponiendo su autoridad sobre la conciencia del ser humano, al grado de otorgarle poderes maléficos sobre las personas que no se rinden a su culto idolátrico. El mundo antiguo, recuperado por el pensamiento occidental, ha sido fuertemente asentado en dos tradiciones intelectuales profundas: el pensamiento hebreo iconoclasta, que basaba su fe en la interpretación de los textos sagrados, en la lectura y en la reflexión, en la hermenéutica, y el clasicismo antiguo, que sostenía el ideal de belleza griego en Platón, el ideal de proporción, armonía en el canon de Polícleto, en el Doríforo, en donde se explica Platón en el Hipías Mayor. La imagen adquiere una potencia explicativa del mundo cultural helénico. Ambas tradiciones, inmersas en la constitución occidental, aceptan y al mismo tiempo rechazan la imagen como una fuente de verdad aparente y al mismo tiempo como un engaño a los sentidos. Durante el cristianismo, sin embargo, la figura de la cruz, por un lado, no había resuelto el dilema del uso de la veneración de las imágenes para llegar a la verdad, por sus raíces hebreas, contrarias desde luego a la utilización de imágenes
por considerarlas falsas. 6 siglos después, con el surgimiento del Islam, la cultura se lanzó islámica de nuevo contra la forma de culto a cualquier tipo de imagen. Peor aún, si representaba imágenes sagradas, lo que era casi pues un sacrilegio, ¿no? Durante el siglo VIII, en el Imperio Bizantino, esta lucha entre íconos e iconoclastía fue resuelta a favor de la veneración de imágenes y de representaciones pictóricas sagradas por San Teodoro el Estudita, defensor de las imágenes sagradas. Durante el periodo iconoclasta en el bizantino se resolvió la cuestión desde el punto de vista teológico y desde luego político. El doctor eclesiástico señaló que la cuestión de la veneración de las imágenes afectaba la verdad misma de la encarnación. Explicó que abolir la veneración de las imágenes de Cristo significaría cancelar su obra redentora, pues al asumir la naturaleza humana, la palabra eterna e invisible se haría visible en la carne humana, y así se santificaría todo el cosmos visible. Los íconos, dice el doctor, nos unen con la persona de Cristo y testimonian la entrada de la realidad divina en nuestro cosmos visible y material. Es decir, la representación simbólica de los santos nos acercan a la verdad. Los íconos educarían a las personas por medio de la representación visible de la vida de los santos, y las imágenes finalmente tendrían una función pedagógica. Sin embargo, durante el Renacimiento y con el surgimiento del protestantismo, de nuevo se volvería a rechazar el uso de estas imágenes como medio para acercarse a la verdad, dándole prioridad a la fe. Savonarola, aquel fervoroso representante de la Contrarreforma, anatemiza el surgimiento de un arte que recuperaba las raíces grecolatinas antiguas. Decía, bueno, las imágenes educan, pero no cualquier tipo de imágenes. Y en 1563, durante 25 años que duró el Concilio de Trento, la Iglesia Católica paradójicamente moldea un nuevo estilo de arte moderno, digamos el primer arte moderno, refrendando el papel de las imágenes, es decir, el barroco que nacería en Roma y que influenciaría decisivamente a la cultura occidental. Sin embargo, la nueva fe surgida por el agustino Martín Lutero acompañaba el espíritu protestante, fíjense, de una dedicación y laboriosidad. El trabajo y los frutos honestos del trabajo se convertirían en una bendición. La riqueza y los bienes materiales piadosamente logrados, decía el agustino, son prueba de las bendiciones, y como señalaría Max Weber en su Ética Protestante y el espíritu del capitalismo. Herederos de esto, la industria cultural del capitalismo en el siglo XX se convertiría en el principal reproductor de imágenes para el consumo masivo. Ya Walter Benjamin, en la era de la reproductibilidad técnica, señala que la industrialización moderna, el surgimiento de la fotografía y el cine en el siglo XIX, le irían quitando a la obra de arte su aura original para inundar el mundo y masificar las imágenes. De esta forma, los aparatos de reproducción técnica serían los nuevos Andrei Rublev, los que darían color y forma y visión a la mirada del hombre contemporáneo. En la cultura contemporánea, la imagen es utilizada como medio de poder económico basado en el consumo. La imagen reviste la mercancía, la viste, la nulifica y la aparta más del hombre. Esta relación antagónica del sujeto y el objeto, más propiamente dicho, la relación del sujeto y la percepción que tiene del mundo de los objetos producidos por su trabajo, la mirada y la percepción del mundo, la imagen es la más sutil de las mercancías, y los artistas finalmente sus artesanos.
En la teoría del fetichismo de la mercancía se sostiene que las condiciones de vida de las masas expropiadas se autonomizan, cobran vida a las mercancías como si éstas fueran personas. El proceso histórico genera que las condiciones de vida se vuelvan sujetos y los productores expropiados se vuelvan objetos. La inversión fetichista consiste en que las cosas se personifican y los seres humanos se terminan cosificando. Pero, a diferencia de las mercancías, los alimentos, el dinero, la obra de arte es una mercancía más encantadora y sutilmente dominante, porque no satisface ninguna necesidad material, como diría Kant en Lo bello y lo sublime, sino encantaría a los sentidos. Se define entonces como fetichismo aquel proceso derivado de las relaciones sociales mercantiles que se generan a partir de la sociabilidad indirecta del trabajo humano, cuando éste pierde la particularidad humana de su creador para cobrar vida por sí misma y cobrar nuevos atributos dados por aquella persona que lo consume. Si hay fetichismo, no hay control en el consumo. El fetichismo genera la personificación de las cosas, vueltas ahora autónomas y hostiles al ser humano y a sus creadores, y la cosificación de los seres humanos. Tiene efectos sociales, y uno de ellos es la alienación, también conocida como enajenación. El fetiche ejerce un poder sobre el que lo adora al grado de obedecer sus dictados. A primera vista, señala Marx en el tomo 1 del Capital, parece como si las mercancías fueran objetos evidentes y triviales, pero analizándolas vemos que son objetos intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y resabios tecnológicos. Cito: el carácter misterioso de la forma de mercancía estriba en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos, como si fueran un carácter material de los productos de su trabajo, un don social natural de estos objetos, y como si por lo tanto la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación establecida entre los mismos objetos al margen de los productores. Fin de la cita, Marx, Capital, tomo 1. Las relaciones humanas modernas están mediadas por la alienación entre los hombres. Las instituciones recubren el engaño y la mentira sustituyendo a la misma persona. Al respecto señala Susan Sontag, citando la esencia del cristianismo de Feuerbach, que en nuestra era moderna la imagen prefiere a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad y la apariencia al ser. Una sociedad llega a ser moderna cuando en una de sus actividades principales es producir y consumir imágenes, y cuando las imágenes ejercen poderes extraordinarios en la determinación de lo que exigimos por realidad, y con esto la realidad de la explotación humana se oculta y se termina sustituyendo. Alienación proviene del latín alienare, que quiere decir convertir en otro, cambiar, ser ajeno o desemejante. Significa también sacar fuera de sí o entorpecer el uso de la razón. Cuando sigo a valores ajenos a mí, entonces se dice que soy una persona alienada. El novelista Flaubert en una ocasión señaló: para ser digno de ti, quisiera ser distinto de como soy. Pero es Friedrich Hegel en donde nace la alienación como término filosófico más allá de lo jurídico. En su fenomenología del espíritu dice: el primer sentido de la alienación equivale a una separación, el individuo y la naturaleza, entre el individuo y su cultura, el que ha creado a lo largo de la historia. De ahí
deduce que mientras el sujeto no se encuentre de nuevo con su cultura, el ser humano estará desterrado, desgarrado, extrañado de sí mismo y autoalienado. La existencia del hombre entonces debe convertirse en una búsqueda por trascenderse y por recuperarse. Más adelante, en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, Carlos Marx desarrolla la categoría de alienación que ahora utilizamos para estas ideas, que la define como la pérdida de la esencia humana y de la actividad vital consciente que diferencia a la especie humana de otras especies. Cuando hay alienación, el ser humano se termina subordinando a sus productos, el dinero, el mercado, el Estado, y en esta última ubicaríamos desde luego a los elementos de la educación, de la cultura, etcétera, y del arte. El fetichismo de las relaciones humanas deriva entonces en esta pérdida. Marx distingue dos tipos de enajenación, una activa y una pasiva. La enajenación activa es un acto entre el objeto y el trabajo. El acto no consciente del trabajador al fabricar un producto, por ejemplo, de un burócrata al despachar a un cliente, de un maestro al calificar a un estudiante y asignarle una nota, o por ejemplo, de un funcionario al asignarle un número al ciudadano. La enajenación pasiva, también conocida como reificación, es una relación de objetos y objetos, cuando las personas se aceptan como objetos en relaciones de mero trámite. Cuando se cosifican las relaciones, los individuos se despersonalizan y se autoenajenan, aceptándose ya como una condición de cosa. En Marx, en la relación clase productor y máquina, el hombre se pierde como ser humano y se convierte más en una máquina. No solo la clase obrera se enajena en la industria moderna, sino los efectos de la alienación van más allá. Se pierde toda la humanidad, pierde su hominización, adquiriendo principios instrumentales. En esta última etapa, las relaciones humanas se transforman en relaciones enajenadas de producción. Con la alienación, el hombre moderno deja de ser un creador y se convierte en mero reproductor, no solo de objetos, sino también en mero reproductor de ideas y de conductas. El proceso tiene como consecuencia que el hombre no se reconozca como parte de la naturaleza, sino fuera de ella. Tan es así que termina por explotarla irracionalmente. No reconoce lo que creó como obra del hombre, sino como algo independiente a él, como una potencia externa de él. Tampoco se reconoce como parte del mundo del hombre, sino como individualidad pura y abstracta. Tampoco se reconoce a sí mismo como sujeto de conciencia, sino como una mercancía más. Al respecto, Marx añade: es cierto que el concepto de trabajo alienado lo hemos obtenido de la economía política como resultado del movimiento de la propiedad privada, pero cuando analizamos este concepto como la causa del trabajo enajenado, es más bien la consecuencia de este. Lo mismo que los dioses originalmente no fueron la causa, sino el resultado del extravío de la conciencia humana. Más tarde, esta relación se trocará en independencia. Para el sistema social moderno, es más importante el tener que el ser, o más preciso, el ser se identifica con el tener, como señalaría más tarde el psicólogo social Erich Fromm. Somos seres para tener, no seres para vivir. Somos seres para poseer y dominar al otro, no para liberar al otro. Esta característica de la sociedad industrial se traslada a todos los niveles de la vida. El filósofo húngaro Lukács, en Historia y Conciencia de Clase, profundiza esta idea de alienación en Marx, extrayendo consecuencias más allá del ámbito económico. La enajenación es capaz de tocar, dice el filósofo, la vida misma. La constitución cultural del hombre moderno
y las instituciones modernas donde interactúan los hombres, incluso la cultura, la educación. Se formula entonces la siguiente pregunta: ¿en qué medida el tráfico del mercado y sus consecuencias estructurales son capaces de influir en la vida privada, en la vida personal y en la vida entera de la sociedad? Las modernas costumbres del pensamiento, entonces, están cosificadas bajo la influencia de la forma dominante de la mercancía, incluida la filosofía. Este desarrollo de la forma de la mercancía se ha convertido durante el capitalismo moderno en la forma dominante de la sociedad. La mercancía se convierte en una categoría universal, aunque nosotros no lo digamos, y por lo tanto las relaciones humanas se mercantilizan. Esto se llama la autoobjetivación universal. Es la conciencia de que solo poseo o mi fuerza de trabajo mental o física para rentarla. La cosificación de la conciencia se convierte en un valor de la vida moderna, en un tipo de cultura absoluta y dominante que impone sus signos ideológicos, jurídicos, políticamente en todos los órdenes de la vida, al grado de que no acatar sus órdenes se vuelve un peligro. Ser humano se vuelve sospechoso. Para Lukács, el principio del cálculo, de la racionalidad basada en el cálculo, abarca todas las formas de manifestación de la existencia del hombre. La computabilidad del proceso del trabajo exige una ruptura con la unidad del producto mismo, que es orgánico y racional, y está siempre cualitativamente determinada. Las relaciones humanas se vuelven instrumentales y cuantificables. Para Lukács, la producción orgánica de productos enteros se basa en la racionalización trascendental de los productos empíricos del trabajo. La racionalización, entonces, es inimaginable sin la especialización. Las propiedades humanas ahora son presentadas como procesos de error con respecto al funcionalismo racional previamente calculado por las leyes del sistema. Las máquinas son perfectas y el elemento humano se convierte en un error. Los sujetos tienen que descomponerse racionalmente de un modo análogo. La personalidad se degrada a ser espectador impotente de lo que ocurre con su existencia atomizada, suelta e inserta en un sistema que le es ajeno. El hombre moderno se encuentra viviendo, o posmoderno, en un sistema ajeno a sí mismo, en un mundo que le es ajeno y que no es posible pensarlo. El destino del trabajador, entonces, del siglo XIX se convierte en el destino del hombre contemporáneo. En las sociedades modernas se ponen las relaciones racionalmente cosificadas en lugar de las situaciones espontáneas que muestran sin esbozo las verdaderas relaciones humanas. Las muestras de humanidad son vistas con desconfianza y recelo por el mismo hombre, dueño de todas las fuerzas de la humanidad. La atomización del individuo es reflejo consciente de las leyes del mercado, han abarcado todas las manifestaciones vitales de la sociedad, de que por primera vez en la historia la experiencia humana se encuentra sometida a un proceso de producción. El contenido humano efectivo en la obra está negada a la humanidad. La autorrealización humana como verdad. El sujeto de su historia es el sujeto de la transformación. Señala Marcuse que es un hecho empírico el que los individuos, con la transformación de su actividad histórica mundial, se han visto cada vez sometidos por un poder que es ajeno a ellos. No se puede arrebatar la humanidad de cada persona. Recuperarla de su secuestro social, entonces se vuelve un desafío. La sociedad tecnológica es aquella que se caracteriza por la automatización progresiva del aparato material e intelectual que regula la producción, la distribución, el consumo y que se extiende en la esfera pública y privada. De esta forma, la división del trabajo y el especialismo se encuentran en el centro de la enajenación.
Las necesidades humanas se planean y se dirigen sistemáticamente en una sociedad de control y vigilancia que impone una autoridad absoluta, un pensamiento único que termina contradiciendo la conciencia de lo sensible, generando una sintomatología que el psicólogo norteamericano Melvin Seeman en la década de los 50, 60 y 70 hace un estudio en los estudiantes de preparatoria de algunas universidades norteamericanas, en donde describe estos síntomas como la impotencia del hombre para transformar, la ausencia de un significado, el aislamiento, finalmente el autoextrañamiento, que tienen como resultado un comportamiento dócil, direccionado, atomizado y con un sentimiento de culpa e inferioridad ante el mundo del sistema tecnológico. Retomando al místico y jugando un poco San Juan de la Cruz, hay un olvido de sí. El entorno es mirado como algo desapasionado, extrañamiento de la subjetividad humana y finalmente una estructura de la cosificación en donde la persona puede observar los procesos que se dan a su alrededor, pero es incapaz de transformarlos. Ese sujeto histórico ahora es un sujeto de masas, producto de la sociedad industrial y de la industria cultural, en una sociedad del espectáculo que debilita lo humano que hay en el hombre, más aún en la muerte del hombre, como diría Foucault, y su reemplazo por la estructura. El hombre es consumidor o posconsumidor, con ansias de consumir imágenes y consumido por las imágenes mismas. Bonjour y redento que gasta su mirada al encuentro con la novedad ajena y todo se vuelve un espectáculo a su alrededor, lo mediatizado. Agravio, dice Sontag, el agravio, la emoción, la participación pasiva y el manejo de la sensibilidad pública afectan de modo profundo la experiencia de la vida. Lo sensible se encuentra dividido y fragmentado. En este sentido, para trascender la enajenación del hombre, se necesita una razón negativa que niegue la razón instrumental que niega al hombre, diría la Escuela de Frankfurt, una emancipación estética. Pero yo, más aún, como dijo Nietzsche, se necesita un salto irracional a la experiencia sensible que restituya a un sujeto complejo en un mundo complejo y capaz de superar sus propias contradicciones múltiples. Esta reconfiguración constituye para mí un proyecto antropológico, pero no una antropología absolutista ni autoritaria, sino una antropología reflexiva, es decir, una actitud reflexiva ante el mundo, como dice Habermas, un compromiso existencial profundo, pensante, activo y vinculante con la complejidad del mundo. Reconocerse de nuevo en el mundo y que reconozca las marcas de la represión aún en las formas más sutiles de la cultura. La emancipación es pues la intencionalidad del sujeto para acceder al estado de autonomía. La emancipación estética es la recuperación y la restitución del sujeto que nos ha sido quitado por el orden externo histórico y el secuestro de la imaginación. La estética como ciencia de la percepción sensible se convierte ahora en un saber que reconfigura el mundo sensible, una nueva percepción e imaginación, lo utópico cuya aparición se encuentra negada por el poder. En este sentido, Ernest Bloch dice: la conciencia del hombre no es solo su producto del ser, también está dotada de un excedente. El arte debe ser liberado y no a la inversa. Esto es una subversión cultural y un encuentro radical con la conciencia. Es posible que el mundo sea asequible en pleno significado como un acto creador. La creatividad tiene una fuerza curativa profunda, dice Rogers. El potencial creador impregna la personalidad del hombre alienado. El acto creador es la conducta espontánea que tiene que resurgir de una personalidad abierta a las experiencias sensibles y capaz de pensar de manera flexible todo tipo de relaciones con el otro, que es el origen del significado.
ante el otro, solo es posible la comprensión y la responsabilidad, dijo Levinas. Si el mundo propone lugares de ordenamiento del cuerpo que determina lo que se ve, que determina lo que se siente y lo que no se ve, y se conduce no solo lo que se hace, sino, más preocupante, lo que el hombre deja de hacer, es posible entonces construir escenarios sensibles y nuevas maneras de percibir el mundo. No es un arte propagandístico, sino un arte que trastoque el discurso, que trastoque la práctica, que no explica el sometimiento de lo sensible, sino que nos enseña que las cosas pueden transformarse. Para finalizar, señalo una frase de Miguel de Unamuno en El sentimiento trágico de la vida: saber por el mero hecho de saber es inhumano. Y digo, hay que proporcionar una estética encarnada a la humanidad. Muchas gracias.